Cuando era pequeño, cuando era un niño, mi padre solía llevarnos de vez en cuando a algunos eventos deportivos. Y recuerdo vagamente algunas de las primeras ocasiones en las que él nos llevó a mis hermanos y a mí, o a mi hermano y a mí. La algarabía, el estruendo, los gritos, las voces, los vendedores, todo aquel ambiente de pronto haciendo un alto total, porque justo antes de comenzar aquel evento deportivo se solicitaba 1 minuto de silencio. ¿En favor de quién o en memoria de quién? No recuerdo. Pero simplemente recuerdo aquel momento que impactó mi corazón al ver cómo es que de estar todos en un ambiente particular se hizo un absoluto silencio durante todo 1 minuto. Esto es algo común, algo que ocurre, algo que se suele usar en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, el famoso minuto de silencio. Y cuando pensaba en esto, investigaba un poco para saber cómo surge o cuál es el origen de esta costumbre, de esta tradición, y me encontraba con que es algo que procede desde el 1919 a raíz de la Primera Guerra Mundial, que se comenzó a hacer a causa de un respeto o un tributo a las víctimas de aquel conflicto. Solo que en aquel entonces no se hacía por 1 minuto, sino por 3, 4, 5 minutos completos en los que había un absoluto silencio para honrar a aquellas víctimas o aquel momento tan particular. Y es que esta práctica tiene ese propósito, el propósito de mostrar una especie de respeto, de reverencia ante la muerte de alguna persona, ante alguna tragedia en general. Señal de respeto ante lo inevitable. Es una forma en la que quizá nosotros como criaturas finitas tratamos de expresar en un sentido que no tenemos palabras que sean capaces de transmitir nuestro asombro a causa de ese acontecimiento en particular. Una señal de absorto incluso muchas de las veces. En el texto que acabamos de leer, se menciona un momento en particular en el que se guarda un absoluto silencio, no solamente en un lugar en específico, sino en el cosmos, en el cielo mismo. Y no por 1 minuto, se nos dice por media hora. Es como comienza el texto que acabamos de leer. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Cómo podemos entender este texto de las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de la redacción de estas palabras? ¿Qué es lo que significa este silencio que se lleva a cabo en el cielo? ¿Cuál es el propósito de este silencio que se nos revela el día de hoy en este capítulo 8 de Apocalipsis? El día de hoy quiero enfocar el mensaje a que juntos tratemos de entender el sentido o significado de este silencio en el texto que acabamos de leer. Y personalmente, tras estudiarlo y haber buscado en algunos comentarios, me quedo con 2 sentidos o 2 significados que puede estar ofreciendo el Señor a través de este pasaje de las Sagradas Escrituras. El primer sentido o el primer significado podemos interpretarlo a causa del contexto anterior, lo que precede al versículo 1 del capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Y el segundo sentido o significado de estas palabras podemos entenderlas a la luz del contexto inmediato.
los siguientes versículos que se encuentran tras el versículo número 1, es decir, versículos 2 al 5. Así que en primer lugar, según los bosquejos que tienen en su boletín, veamos en primera instancia que este silencio es un silencio a causa del juicio. Es un silencio a causa del juicio. Y para ello meditemos un poco en el contexto anterior. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis concluye una escena de gran algarabía. En el capítulo 7 de Apocalipsis ya pudimos meditar, reflexionar acerca de cantos de alabanza que se nos presentan allí. Un cuadro en el que hay una abundante adoración. El gran coro universal, un gran coro cósmico, alabando, glorificando a Dios. Ángeles, ancianos, los seres vivientes, versículo 11 del capítulo 7, se nos dice, todos ellos juntos, reunidos alrededor del trono del Dios eterno, glorificando, alabando su nombre. Es lo que encontramos en el contexto inmediato. Y todo esto es antecedido por el contenido del segundo ciclo de visiones que inicia desde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Hemos dicho ya que Apocalipsis no es un libro cronológico. Algunos de nuestros amados hermanos que conocieron el Evangelio en un contexto dispensacionalista han entendido Apocalipsis de una forma cronológica, pero esta no es la forma correcta de entender Apocalipsis. Los acontecimientos que se nos están relatando en Apocalipsis son una serie de ciclos que vuelven a reiniciarse una y otra vez, una y otra vez. Son todos estos ciclos imágenes desde diferentes perspectivas de un mismo gran evento, el evento o la historia o la gran historia de la redención, desde la caída hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que encontramos en Apocalipsis. Y el primer gran ciclo que podemos identificar son los primeros 3 capítulos, en donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote de la iglesia de Cristo, paseándose en medio de su pueblo, enviando mensajes, manifestando que Él conoce en lo íntimo a los suyos, que Él es consciente de todo lo que está ocurriendo día tras día en medio de su iglesia. Ese es el primer gran ciclo que nos presenta Apocalipsis. El segundo gran ciclo es el que encontramos en los capítulos 4 al 7. Y es en este contexto que el apóstol Juan nos mostró a un Dios omnipotente, soberano, que se encuentra sentado en su trono. Trono que se encuentra ubicado en el centro de todo el cosmos. Y no solamente nos revela a Dios el Padre, pero nos revela al Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Ese Cordero que fue visto como inmolado, aquel que es digno y que pudo tomar el rollo de la diestra del Padre, el rollo de los decretos eternos de nuestro Creador. Capítulo 6, Juan lleva a cabo el desarrollo de la apertura de esos sellos que impedían que pudiésemos conocer el contenido de los decretos de Dios. Uno a uno, cada uno de esos sellos fueron quitados. Y en la medida en que eran quitados esos sellos, nos fueron descritas diferentes cosas. En primer lugar, los primeros 4 sellos aluden a una gran cantidad de calamidades que han de caracterizar esta época, hermanos. Ya reflexionamos en eso. En esta época debemos de esperar guerras. En esta época debemos de esperar enfermedades. En esta época debemos de esperar muerte, pobreza, miseria, persecución para con los santos. Son la clase de cosas que caracterizan esta época, pero cada una de estas cosas se nos reveló a través de estos pasajes. Tienen un propósito en particular para con el pueblo de Dios: purificarlos, santificarlos, ayudarlos a madurar, a crecer, preservarlos. Ayudarlos a que en sus corazones ese cada vez más excelente y eterno peso de gloria sea forjado. Esto es lo que se nos revela con la apertura de los primeros 4 sellos. Posteriormente, el 5º sello nos deja ver a los mártires que se encuentran en la presencia misma de Dios,
alabando, sí, pero también al mismo tiempo clamando, suplicando al Señor para que finalmente venga su juicio sobre los impíos. Que Dios traiga retribución en todas las cosas, que concluya con la historia para que todo tenga un perfecto orden. Y al llegar al sexto sello, se nos reveló, amados hermanos, algo sumamente solemne. En el sexto sello, somos llevados a ser puestos de pie delante de una imagen terrible. Somos conducidos a pararnos en la antesala del juicio final. Somos conducidos para que por una especie de ventana podamos contemplar lo terrible que es la ira del Cordero. En el capítulo 6, versículos 12 en adelante, se nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y por qué causa estaban ocultos? ¿Por qué causa querían huir? Ellos decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Con la apertura del sexto sello, el Espíritu Santo nos acerca a contemplar la llegada del juicio final. Pero de pronto en el capítulo 7 se abre un paréntesis. En el capítulo 7 se interrumpe esa visión terrible acerca del juicio final. Y el Espíritu del Señor nos lleva a contemplar a una gran multitud. ¿Quién es esta gran multitud? Hemos dicho que se trata de la iglesia de Cristo, la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante se refiere a todos los que nos encontramos aquí y ahora, marchando, conduciéndonos en nuestro peregrinar por este desierto hacia la tierra prometida. Y estamos representados por estos 144,000. Decíamos que por eso esa era una de las razones por las que se habla de tribus, haciendo alusión al libro de Éxodo, al libro de Números, cuando el Señor forma sus ejércitos dispuestos a seguir marchando. He aquí a la iglesia de Cristo, al verdadero Israel, avanzando por este desierto. Pero posteriormente, en la segunda parte, nos lleva a contemplar no a la iglesia militante, pero a la iglesia triunfante, a aquellos santos que ya se encuentran en gloria, aquellos santos cuyas ropas, cuyos vestidos son completamente blancos, aquellos santos, se nos dice, que han salido de la gran tribulación. Y decíamos que cuando habla de la gran tribulación no está hablando de un evento en particular, está hablando acerca de las aflicciones que todos los cristianos de todas las épocas hemos de enfrentar una y otra vez. Todos nosotros hemos de enfrentar aflicción, sí o sí. Lo garantiza el Señor Jesucristo, lo garantiza la palabra de Dios. Diferentes tipos de aflicciones, pero aflicción. Y si hemos sido regenerados, nuestro destino final se nos dibuja en esta escena. Nuestro destino final es la compañía de la iglesia triunfante allá en la gloria, hermanos. Este es todo el contexto. Y el capítulo 7 concluye con una gran bendición sobre el pueblo de Dios, cuando se nos dice que ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. He aquí la conclusión del capítulo 7, hermanos.
la esperanza para todos los creyentes. Pero entonces llegamos al capítulo 8. Y es que hasta este momento, si sabemos sumar y restar, había 7 sellos y solamente se habían mencionado 6 sellos. Quedaba un sello por ser desatado. ¿Qué con ese sello? Bueno, el versículo 1 del capítulo 8 se encarga de mostrarnos lo que ocurre ante la apertura del 7º sello. ¿Y qué se nos dice? Que con la apertura del 7º sello hay silencio. Silencio. ¿Y qué clase de silencio es este? Este es un silencio de juicio, hermanos. El 7º sello es paralelo al 6º sello. Ambos sellos están apuntando al juicio final. Acompáñeme brevemente al Antiguo Testamento en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Y déjeme leer lo que se encuentra en estos versículos para usted, pero le ruego que lo siga con la vista y que trate de meditar detenidamente en la clase de imágenes que está presentándonos este pasaje de la palabra del Señor. Sofonías capítulo 1, 14 al 18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de obscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Preste atención un poco a lo que dice este texto, hermano. A menudo leemos estos pasajes simplemente como por mero trámite y no nos detenemos a reflexionar en las verdades que están presentando. Todo lo que está aquí descrito es una gran cantidad de calamidades. Son cosas que deberían de estremecernos y que deberían hacer que nuestra piel se erice, hermanos. Lo que el Señor por medio de su profeta está revelando es algo realmente abrumador. Está hablando en primer lugar no de una mera amenaza, una vaga amenaza, sino de un juicio inminente. Cercano está el día grande, cercano y muy próximo, dice el texto. Está garantizando acerca de un día en el cual los valientes o los guerreros, que es la palabra hebrea, temblarán. Su valor se esfumará por completo. Luego comienza a hablar acerca de días. 6 días menciona. Cada uno de esos días malos en contraste con la creación misma. Cuando meditaba esto, es interesante la relación. En el principio de la creación, Dios en 6 días hizo todas las cosas y al concluir vio que todo era bueno y bueno en gran manera. En el día del juicio menciona 6 días. Cada uno de estos días se describen como malos, tratando de mostrar así el contraste entre lo glorioso de aquel momento, de aquel evento en el que el hacedor de todo cuanto existe trajo vida, orden, y el momento en el que Él mismo hará cimbrar los cimientos del cosmos. No solo eso, versículo 17 dice que atribulará a los hombres que andarán como ciegos, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. La sangre será de tan poco valor, está diciendo, que será como el polvo que ustedes tienen en la suela de sus zapatos, hermanos. Finalmente dice que no habrá recursos humanos que sean capaces de ofrecer protección y salvación
de ese seguro y terrible juicio. Pero el detalle que quiero destacar está en el versículo número 7. Porque cuando comienza a hablar de este día, en el versículo 7, el profeta Sofonías manda guardar silencio. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. No solamente allí, en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 20, leemos: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y Zacarías 2:13 también nos recuerda, diciéndonos: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. El silencio en Apocalipsis, entonces, hermanos, es un silencio de juicio. Es un silencio que nos revela que el terrible momento finalmente ha llegado. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Es una respuesta al clamor de los santos mártires que vemos en el versículo 10 del capítulo 6. ¿Recuerda usted que estos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 es la respuesta al clamor de los santos. El juicio finalmente ha llegado. El gran día de su ira, el gran día del que se habla en el versículo 17 del capítulo 6, finalmente ha llegado. Y tan terrible es aquel día que se torna en un absoluto silencio. Y aquí solamente quiero presionar un poco nuestras conciencias, hermanos. ¿Podemos darnos cuenta de lo solemne que son estos textos? ¿Podemos percibir la relevancia de estos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos llevan a poner nuestra mente por un momento en ese terrible día? Un terrible día quizá no para muchos de nosotros, porque la Biblia nos describe que para unos será un día de gozo, día de alegría, día de algarabía, pero para otros será un día de calamidad. Pero ¿puede usted por un momento empatizar un poco con aquellos que se encuentran fuera de Cristo en estos instantes? ¿Qué si ese día fuera hoy? ¿Qué si ese día fuera en cualquier instante, pronto? El día del juicio ciertamente llegará. Y cuando habla de media hora, no está hablando tanto de un tiempo exacto o de la duración de ese silencio. Un comentarista dice que al hablar de un silencio como por media hora, está simplemente haciéndose un énfasis figurado de lo repentino e inesperado del juicio decretado por Dios. Apocalipsis 8, versículo 1 entonces, concluye en realidad el segundo ciclo. Pero al mismo tiempo nos señala el inicio de un tercer ciclo. Es decir, con esto ahora quiero dirigir al segundo significado que podemos darle a este silencio. Cuando hablamos de los ciclos hace un momento, capítulo 1 al capítulo 3 tenemos un primer gran ciclo, capítulos 4 al capítulo 7 tenemos un segundo ciclo, pero ese segundo ciclo en realidad no termina en el capítulo 7, sino en el versículo 1 del capítulo número 8, o mejor aún, podríamos decir que termina en el versículo 5 del capítulo 8. Hay aquí una complicación natural que incluso hace algunas semanas conversaba con el hermano Héctor. Es difícil esta porción de las Sagradas Escrituras, porque lo que está ocurriendo es una especie de empalme entre la conclusión del segundo gran ciclo de visiones caracterizada por los sellos y el inicio, la inauguración del tercer ciclo de visiones que, como veremos en otra ocasión, es caracterizada por el toque de trompetas de juicio. Pero en realidad vemos aquí como una especie de conjunción entre ambos ciclos de visiones. Por lo que
El versículo número 1 nos está hablando acerca de la apertura del séptimo sello, con esto la llegada del juicio final y la conclusión entonces del segundo ciclo de visiones. Pero al mismo tiempo está aperturando o inaugurando un nuevo ciclo de visiones caracterizado por varios toques de trompeta. Y es en este sentido, hermanos, que este silencio que se nos ofrece como resultado de la apertura del séptimo sello da lugar a una segunda interpretación o a un segundo sentido o significado. El primer significado, claramente a través del Antiguo Testamento, nos lleva a entender que este es un silencio de juicio. Pero el segundo significado, a la luz de lo que leemos en los próximos versículos, nos permite interpretar este silencio también como un silencio a causa de la gracia. ¿Qué queremos decir con esto? Déjeme leer las palabras de un comentarista, G.K. Beale. Él dice: la unidad de los versículos 3 al 5, capítulo 8, con el versículo 1, está indicada por la observación de que el silencio del versículo 1 probablemente se refiere, al menos en parte, al cese de la alabanza angelical en el cielo, para que Dios escuchara las oraciones de juicio, o los ángeles mismos escucharan la respuesta reveladora de Dios a tales oraciones. Quiero que vaya conmigo otra vez a Apocalipsis 8 y vea los versículos 3 al 5. Versículo 1 se nos dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Brinquémonos el versículo 2 y vayamos al 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Observe, amado hermano, que estos versículos dan continuidad a lo que ya habíamos visto en el capítulo 6, cuando se nos habla de todos los santos que se encontraban debajo del altar ofreciendo oraciones al Señor. ¿Hasta cuándo tú, que eres santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Estos santos se nos dice que estaban allí en la presencia de Dios. Y los versículos 3 al 5 nos hablan acerca de esas oraciones en el altar del Señor. Y nos habla de esas oraciones como una respuesta que Dios, o más bien, recibiendo una respuesta de parte de Dios en medio de ese silencio absoluto. En el versículo número 2, ve ahora usted el versículo 2, se menciona un tema o algo que aparentemente es un tema completamente distinto. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Es como si después del versículo 1 fuera a concluir ya, pero luego en el versículo 2 se inicia otro pensamiento, un nuevo ciclo. Pero esas palabras se interrumpen para continuar algo más acerca del versículo número 1. Y luego en el versículo número 6, como veremos más adelante, se continúa con lo que se había mencionado en el versículo número 2. Es decir, hay una especie de intromisión de pensamientos en estos versículos de la Sagrada Escritura que nos permiten entender de esta doble manera la interpretación de este silencio. Por un lado, concluyen y finalizan el juicio, pero por otro lado, nos llevan a contemplar en virtud de qué o por medio de quién es que este gran juicio ha venido finalmente. Y este es el punto clave, hermanos. Lo que este silencio también nos enseña, amados hermanos, son una serie de mensajes que tienen relación con la importancia y la relevancia de las oraciones de todos los santos. Sus oraciones y mis oraciones tienen verdaderamente una utilidad ante la presencia del Dios que es soberano. Esto es el sentido de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Hay 3 mensajes implícitos que podríamos resumir
a través de estos versículos que se nos presentan aquí. El Señor está mostrándonos, en otras palabras, que el gran juicio final llega como resultado de la intercesión de los santos, como una respuesta a las oraciones de la iglesia. Este es el énfasis. Lo que se nos quiere enfatizar son las oraciones y la utilidad y su relación con los juicios que nosotros vemos y que veremos ser ejecutados, hermanos. Así que 3 cosas quiero señalar con respecto a la oración que se nos revelan en este pasaje. En primer lugar, a la luz de Apocalipsis 8, 1 al 5, quiero que hoy usted y yo podamos salir con el entendimiento de que la oración es el medio que Dios usa para cumplir sus propósitos en la historia. Sí, amado hermano, las oraciones son el medio que el Dios soberano y omnipotente usa para llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos en la historia de la redención. Y es que tenemos que entender que Dios no solo ha ordenado los fines, pero también ha ordenado los medios para cumplir con esos fines. He ahí la importancia de la revelación. He ahí la relevancia de la oración, hermanos. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones no son fútiles, no son estériles. Este texto nos revela que nuestras oraciones son ese medio que a Dios le ha placido ordenar para llevar a cabo el cumplimiento de sus propios planes, de sus propios decretos. Pensemos en el evangelismo, hermanos. Nosotros creemos que la salvación es del Señor. El Espíritu Santo obra cuando quiere, donde quiere y como quiere. Él es el que salva. Él es el que irrumpe en los corazones. Él es el que quebranta. Él es el que convence de pecado. Él es el que hace correr el velo de los ojos para que podamos contemplar la gracia que hay en Cristo Jesús. Y con todo somos llamados a predicar el Evangelio. Somos llamados a proclamar las buenas nuevas. Somos llamados a anunciar la ley y la gracia. Somos llamados a anunciar que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. ¿Y por qué lo hacemos si Dios es soberano? Bueno, porque Dios ha determinado usar el evangelismo de su iglesia para traer salvación en medio de un mundo caído. Es exactamente lo mismo que hace con la oración. Uno puede decir, Dios es soberano, lo que Él ha decretado lo ha de cumplir. Sí, amado hermano, así es. Es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Pero Dios ha decretado que es por medio de nuestras oraciones que va a llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos. En otras palabras, la oración, hermanos, no cambia la mente de Dios. En ninguna manera, no pensemos eso. Pero es el medio que ha decretado para que sus propósitos se lleven a cabo. Fue Martín Lutero quien dijo, orar no es tratar de vencer la falta de voluntad en Dios. No, es más bien aferrarse, asirse a la voluntad todopoderosa de nuestro Creador. Eso es lo que es la oración. Y esto, amados hermanos, lejos de hacer vanas nuestras oraciones, le dan un verdadero peso a nuestras oraciones. Esta es la fuerza y la seguridad de la oración, amados hermanos, porque el Dios que no cambia ha determinado usar tu clamor y mi clamor para cumplir con sus propios propósitos. Observe que el texto nos dice que las oraciones comenzaron a subir a la presencia de Dios. Y que en respuesta a esas oraciones, versículo 5, fuego fue arrojado a la tierra. Relámpagos y un terremoto y truenos se mencionan. Símbolos todos ellos de juicio. Es en respuesta al clamor de los santos que Dios comenzó a ejecutar sus juicios. De manera que cuando los creyentes oran,
fuego de juicio es arrojado a la tierra. La oración, en otras palabras, amados hermanos, es el medio para librar la guerra santa. Es el medio que Dios ha determinado usar para avanzar su reino, además de la proclamación de su evangelio. Esto nos hace entender algo importante, hermanos, que cuando venimos aquí miércoles tras miércoles, no estamos simplemente jugando al cristianismo, hermanos. Estamos elevando oraciones que Dios ha dicho que quiere usar para cumplir con sus propósitos. De pronto podemos llegar a sentir temor a causa de lo que vemos en este mundo caído. Podemos llegar a estar preocupados por el gobierno. Ahora se encuentra a punto de levantarse en medio de nosotros una mujer completamente atea gobernando este país. Y quizá algunos pudiéramos sentir deseos de salir huyendo, pero amado hermano, oremos al Señor. Oremos a nuestro Dios, porque este texto hoy nos garantiza que Dios ha determinado usar nuestros ruegos para llevar a cabo sus juicios. Iba a citar un ejemplo, pero creo que ya estoy tomando demasiado. Pero vea usted, lea Isaías 37 en casa, versículos 15, 36, y medite en aquel acontecimiento que semanas atrás meditamos en el segundo libro de los Reyes, la invasión de Sennacherib. La forma en la que Dios, a través de la oración, peleó las batallas por su pueblo y trajo juicio y venció a los enemigos del pueblo de Dios. Medita en casa estos versículos, amado hermano. De manera que si estamos entendiendo esto, podríamos entonces concluir que la verdadera calamidad no es el gobierno que el Señor ha permitido que se levante entre nosotros. La verdadera calamidad es una iglesia que no ora. La verdadera calamidad es cuando los santos de Dios no están haciendo uso del instrumento que Dios ha determinado para llevar a cabo el cumplimiento de sus juicios. Esa es la verdadera calamidad. Esta primera enseñanza, entonces, nos lleva a reconocer que la oración en las manos de Dios es poderosa para traer juicio sobre sus enemigos, pero poderosa para traer salvación a su iglesia. Una segunda cosa que podemos reflexionar y entender de estos pasajes, y es que las oraciones de los cristianos son ciertamente recibidas por Dios. Vea lo que dice en el versículo número 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Esa frase, amados hermanos, me hacía reflexionar. No dice solamente de los mártires, no dice de algunos de los santos, dice las oraciones de todos los santos. No está diciendo que las oraciones de los supercristianos, está diciendo que las oraciones de todos y cada uno de los santos son las que ascienden a la presencia de Dios y son recibidas por nuestro Dios. Y esto debería alentar nuestros corazones a doblar nuestras rodillas y a buscar el rostro de Dios en oración, hermanos. A veces tendemos a desanimarnos al orar. A veces creemos que tal vez Dios no me escucha a mí. A veces me parece curioso que algunos hermanos vienen y se acercan a los pastores para pedir: pastor, ¿podría orar por mí? Claro que puedo orar, amado hermano, pero también tú puedes orar por ti. Mis oraciones no son menos escuchadas que las tuyas. Son las oraciones de todos los santos. Y en ese sentido, a menudo escucho también amadas hermanas que se encuentran imposibilitadas para servir en diferentes áreas como ellas desearían hacerlo, pero les he preguntado: amada hermana, ¿puedes orar? Porque cuando oras estás sirviendo a la iglesia.
tus oraciones son escuchadas. Quizá usted sea un hermano, una hermana que dice no tener o que cree no tener muchos dones y talentos, pero amado hermano, podemos orar. Es cierto que el oficio pastoral, el oficio diaconal, son particularmente asignados para personas a quienes Dios en su pura gracia cualifica. No porque sean mejores que los demás, sino porque Dios ha querido apartarlos para un oficio en particular. No todos somos llamados a ejercer estos oficios, pero todos somos llamados a orar. La oración es algo que sí podemos hacer absolutamente todos. Ese es el ministerio por excelencia de todo cristiano, hermano. Todos los santos. Pero aquí cabe la pregunta: ¿por qué causa es que sus oraciones y mis oraciones son aceptables ante la presencia de Dios? No creo que sea por nuestro excelente comportamiento, hermanos. No. Estoy seguro que ni uno solo de los que estamos aquí hemos pasado este día sin haber cometido algún pecado. Habría muchas razones para que Dios no nos escuchara, pero el texto nos garantiza que nuestras oraciones son recibidas por Dios. ¿Y por qué causa es que son recibidas? Hebreos 9 nos enseñaba hoy por qué causa. Por el ministerio de Cristo, hermanos. Su obra de expiación y su intercesión sacerdotal son las que hacen a la oración pura, dulce y fragante como un racimo de hermosas rosas tomadas del trono del Dios santo, dice un comentarista. Es a causa de Cristo que sus oraciones y mis oraciones son recibidas. Y esto también debería de alentarnos aún más a perseverar clamando ante la presencia de Dios. Porque el texto nos enseña, nos lleva a meditar y a reflexionar en Levítico capítulo 16, en ese altar del que hoy se nos predicaba en la mañana. Ese altar del incienso que se encontraba ante el lugar santísimo. Aquí se nos está hablando acerca del incienso que se arrojó a las oraciones de todos los santos y cómo es que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ese incienso, amados hermanos, simbolizaba que era algo agradable a los ojos de Dios, algo agradable en la presencia de Dios. Dios se agrada, en otras palabras, de nuestras oraciones, pero no por causa de nosotros mismos como tal, por causa de la intercesión y de la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo, que nos ha sido aplicada y eficazmente imputada. Esa es la causa por la que sus oraciones, mis oraciones, se elevan como grato olor fragante ante la presencia de un Dios que es santo, 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 hermanos. Pero Cristo Jesús asegura que ese clamor llegará hasta la presencia misma de nuestro Hacedor, hermanos. ¿Cómo no hemos de orar? ¿Cómo no hemos de clamar? ¿Cómo no hemos de postrarnos? Hermano, por muy torpes que sean nuestras palabras, en Cristo Dios las recibe. Y no solo las recibe, pero se complace en responderlas. Y en tercer lugar, estos versículos nos enseñan que la gran oración de la iglesia es por causa de que el reino de Cristo venga. Porque era el clamor de estos santos. En Apocalipsis 6, versículo 10, podemos malinterpretar estas palabras creyendo que estos santos se encontraban en amargura, en enojo, en resentimiento. Señor, ya cobra venganza de estos impíos que nos trataron de esta manera. Pero no es así, amados hermanos. Las oraciones imprecatorias que se encuentran en los mismos salmos tienen siempre como fin último la gloria de Dios. En realidad, lo que estos santos están clamando: Señor, que tu reino venga. Señor, que tu voluntad sea cumplida por completo. De manera, amado hermano, que la gran oración de la iglesia no es la que elevamos simplemente por nuestra salud.
tan importante como esta sea, o tan necesaria como esta sea. La gran oración de la iglesia es por causa de que el reino de nuestro Señor Jesucristo venga. Esa debería ser la prioridad y el énfasis en nuestras oraciones permanentemente, hermanos. El Padre Nuestro tiene implícito este sentido, hermanos. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y luego continúa, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿por qué hemos de orar por el pan nuestro de cada día? Esas peticiones deben de estar siempre vinculadas a la venida del reino de Cristo. Señor, provee el pan del día de hoy para que pueda seguir llevando a cabo tu obra. Señor, provee el sustento para mi familia para que podamos seguir predicando a Cristo y a este crucificado. Señor, líbrame de toda tentación, guárdame del maligno para que pueda yo ser más eficaz en el avance de tu propio reino. Ese es el sentido de las oraciones de los santos, hermanos. No unas oraciones ensimismadas pensando solamente en nuestro propio reino, sino en el reino de Dios y su justicia. La gran oración de la iglesia debe ser caracterizada por el celo a causa del avance del evangelio mismo, hermanos. ¿Cómo estamos orando, hermanos? ¿Estamos elevando nuestras oraciones con la eternidad en nuestras mentes? ¿O estamos orando simplemente con las cosas vanas, pasajeras de este mundo en nuestros corazones? El silencio en el cielo, entonces, se interpreta en estos dos sentidos: juicio y las oraciones de los santos siendo atendidas y respondidas por el Dios omnipotente. Déjeme concluir haciendo dos aplicaciones solamente. Piense en esto, hermano. Muchos de los creyentes a quienes Juan estaba escribiendo estaban sufriendo por su fe. Recordemos el contexto de Apocalipsis, hermanos. Muchos de los cristianos que estaban leyendo estas palabras por primera vez estaban sufriendo a causa de su fe. Juan mismo se encontraba exiliado en Patmos. Él se identifica a sí mismo como uno copartícipe de las tribulaciones a causa del evangelio y de la palabra del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de ellos seguramente podrían haberse estado preguntando: ¿dónde está Dios en medio de este sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de estas aflicciones? Pero este pasaje el día de hoy nos aclara que llegará el día en el que Dios corregirá todos los males perpetrados en contra de su pueblo. Este pasaje nos recuerda y nos muestra que el mal no quedará impune para siempre. Este pasaje nos recuerda que quizá hay momentos en los que Dios parece guardar silencio en respuesta a nuestro sufrimiento. Pero este pasaje debería alentar nuestros corazones, dándonos esperanza, llevándonos a entender, a considerar que el aquí y el ahora no lo es todo, amado hermano. Estamos solamente viviendo una parte de nuestra existencia. Pero déjeme preguntar directamente a su corazón: ¿está usted sufriendo verdaderamente por causa del evangelio? ¿O está usted sufriendo a causa de su dependencia a las cosas materiales? ¿Está usted sufriendo verdaderamente por causa del reino de Dios? ¿O sus aflicciones tienen más que ver con sus deseos egoístas y egocéntricos y el hecho de no obtener lo que usted desea simplemente porque lo desea? ¿Será acaso que el materialismo de esta época ha permeado ya sus corazones y le impide ver con claridad
la perspectiva eterna de las cosas? ¿Será acaso que este materialismo le ha llevado a simplemente vivir pensando en las cosas de aquí y ahora y no en la eternidad y en el hecho del juicio venidero? Pues que el Señor nos recuerde el día de hoy que hay un juicio por venir. Y que necesitamos limpiar nuestras mentes y corazones para ver con mayor claridad las cosas eternas. Y una segunda y última aplicación. Estos versículos particularmente nos presentan los efectos de las oraciones de los santos que se nos describen en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Y esos santos, se nos dice, fueron aquellos que sufrieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, si algo caracterizó a esos santos, fue su vida de sacrificio, fue su vida de entrega. El poder de estas oraciones entonces parece estar relacionado con ese testimonio de estos santos, con ese testimonio sacrificado de sus vidas. Así que déjeme preguntar algo también para usted, amado hermano, amada iglesia. ¿Sus oraciones provienen de una vida de sacrificio? ¿Son sus oraciones el resultado de una vida de verdadero sacrificio en el avance del reino de nuestro Señor? O como dice el autor, ¿son sus oraciones peticiones a Dios rogando que arroje algún tipo de salvavidas para rescatarnos de nuestra propia necedad? ¿Cómo son sus oraciones, amado hermano? ¿Tienen este trasfondo de una vida sacrificial? ¿O son simplemente peticiones por causa de nuestra propia necedad? Y es que las oraciones que se nos revelan aquí se centran en la santidad de Dios, amados hermanos, en la veracidad de Dios y en el deseo de que éste manifieste la ejecución de su propia justicia. ¿Están, por lo tanto, nuestras oraciones dirigidas a obtener beneficios propios o dirigidas por causa de la gloria de Dios? Quiera el Señor llevarnos a examinar todas estas cosas el día de hoy a través de este pasaje de las Sagradas Escrituras, limpiar nuestras motivaciones, santificar nuestras motivaciones y llevarnos verdaderamente a vivir la vida cristiana que Dios espera que vivamos. Recordando el día de hoy, eso sí, amados hermanos, que si estamos siendo conscientes de que nuestras oraciones han sido oraciones meramente egoístas, centradas en nosotros mismos y no en la gloria y en el avance del reino de Dios, hay gracia y hay perdón por causa de aquel que está intercediendo permanentemente por nosotros. Pero no usemos la gracia, amados hermanos, como ocasión para continuar avanzando en nuestra necedad. Usemos la gracia para proceder en arrepentimiento, poniéndonos a cuentas con el Señor y pidiendo que Él encienda un celo santo en nuestros corazones por su propia gloria, hermanos. Oremos a Dios.